Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza Santos y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. El día de hoy es 21 de junio del año 2023 y me encuentro en la mejor ciudad del estado de Guerrero, Ixtapa, Zihuatanejo, México. Como puedes ver, de fondo tengo un majestuoso e increíble paisaje que es precisamente Marina en Ixtapa. Y bueno, han pasado aproximadamente más de 4 meses de la última vez que grabé un video precisamente aquí. Y este video es precisamente para hablarte acerca de lo que ha sucedido desde un punto de vista espiritual y personal en estos 4 meses, ¿sí? De hecho, esta es mi nueva agenda de espiritualidad. Y voy a intentar hablarte el día de hoy de aproximadamente 18 puntos. Y bueno, como ya me conoces, pues sabes que me tardaría muchísimo explicando cada uno de esos puntos. Sin embargo, el día de hoy voy a tratar de ser muy breve porque solamente se trata de hablarte de mis experiencias de espiritualidad más que de explicártelo. Y también cada uno de los puntos son inconexos, ¿ok? La forma en que los voy a explicar no representa el orden cronológico de cómo me tocó vivir a mí las experiencias. Están mezclados, ¿ok? Y los puntos son inconexos. Entonces mi sugerencia sería que te vayas quedando con la información, pero que intentes no conectarlo, porque realmente los puntos tal y como los escribí no están conectados, porque son más como una especie de anécdota, más como una especie de compartir lo que me tocó vivir o conclusiones o experiencias a las que he llegado. Más adelante voy a grabar videos haciendo referencia a cada uno de estos puntos específicos donde voy a explicar a profundidad estos puntos. Sin embargo, el día de hoy es simplemente compartirte lo que me sucedió en estos 4 meses a nivel de espiritualidad. Al final también voy a hablar de ciertos cambios importantes que tuve a nivel personal. Y bueno, voy a intentar ser breve en medida de lo posible, sin embargo preciso y claro, ¿ok? Y bueno, voy a empezar con el punto número 1 que le llamé Soy el ahora. En diferentes ocasiones me ha tocado poder experimentarme como el ahora, ¿sí? Antes, cuando hablo de la hora, no me refiero a las formas de la hora. Normalmente cuando las personas escuchamos el ahora, solamente somos conscientes de las formas de la hora. ¿Y qué es eso de las formas de la hora? Pues precisamente lo que está ocurriendo en el ahora. Por ejemplo, tú estás viendo la forma de mi ahora, que me encuentro sentado, el fondo que está, ¿sí? Que es lo que está aconteciendo allá atrás. Tú eres consciente de la forma de mi ahora, ¿sí? Dicho de otra forma, la forma de la hora se refiere a lo que está ocurriendo en un lugar. Cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en la escuela o en el trabajo, las formas de la hora cambian, ¿no? Lo que está sucediendo, las personas que están a tu alrededor de ti están cambiando. Y esas son las formas de la hora. Ahora, también podemos referirnos a la hora y en espiritualidad es a lo que se refiere como a ese espacio atemporal en el que ocurre la vida, ¿ok? El ahora es ese espacio donde la vida surge, donde la vida aparece, donde todas las formas de la hora ocurren. Haciendo un poquito una analogía, vamos a imaginar un portarretrato, ¿ok? La fotografía que tú colocaste en el portarretrato de un momento específico que lo tomaste en el ahora, estaríamos hablando de la forma del ahora. ¿Y qué sería el ahora? El ahora entonces, bueno, el ahora sería el portarretrato. Sería eso que sostiene la experiencia, eso que mantiene la experiencia, ¿no? Si ponemos la analogía de la pantalla del cine,
la forma del ahora sería la película que está siendo reproducida en la pantalla de cine, y el ahora sería la pantalla de cine, es el lugar donde la película es proyectada. Entonces me ha tocado experimentarme como el ahora, me ha tocado experimentarme como ese espacio, ¿sí? Ese espacio infinito, inconmensurable, atemporal, en el que la vida surge. ¿Ok? ¿Qué te estoy tratando de decir? Bueno, normalmente en la vida cotidiana me experimento como Omar, me experimento como esta persona que te está hablando, este personaje, este disfraz, este avatar, con este cuerpo, esta voz, esta mente. Y eso es cuando no estoy siendo consciente, cuando no estoy despierto. Sin embargo, también me he podido experimentar como el ahora. ¿Y qué es eso del ahora? Pues el ahora sería el espacio. En lugar de que me experimente como este cuerpo, esta voz, esta mente, me he podido experimentar como el ahora, como aquello en lo cual la vida surge, la vida aparece, aquello que sostiene a toda la experiencia, aquel lugar donde el cuerpo de Omar, el mundo de Omar, la mente de Omar surge, donde la vida misma del mundo de la forma surge. Me he experimentado como el ahora. He llegado a darme cuenta que soy el ahora, soy el espacio donde la vida ocurre. Dicho de otra forma, la conciencia en la que la vida ocurre. Ser el ahora y ser conciencia son sinónimos, es exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, esta es una experiencia majestuosa y formidable, porque ya no te identificas cuando estás teniendo esta experiencia como este cuerpo, con esta voz, con mi historia de vida, sino me identifico como ese espacio donde ocurre absolutamente todo. ¿Ok? Eso es referente al soy el ahora. Hay otra frase que también la he podido experimentar, que dice Nisargadatta en su libro Yo soy eso, donde dice, soy la luz en la que los sueños aparecen y desaparecen. Me he podido experimentar precisamente como esa luz, como ese lugar donde el cuerpo de Omar aparece, donde la vida de Omar aparece, donde la mente de Omar aparece, donde el mundo de Omar aparece. Es un poquito como esto que estás observando, ¿sí? Si tú te das cuenta, pues está este cuerpo, están las embarcaciones allá atrás, los sonidos, y está la luz, ¿sí? La luz, que está la luz en la que está ocurriendo todo esto. Gracias a la luz, tú puedes verme, puedes notar lo que está pasando en el fondo. Entonces, me he podido experimentar como esa luz, como ese lugar en el que aparece la vida, ¿ok? Es, en lugar de que sea este cuerpo físico, soy esa luz que permea y circunda a lo que estás viendo. Que es un poquito muy similar a ser el ahora. O sea, eso de ser la luz se refiere o se traduce como soy conciencia. Soy aquello que hace consciente la experiencia. Soy aquello que conoce la experiencia. Que es muy similar a lo que te acabo de compartir de ser el ahora, ¿sí? Hay una frase muy interesante de Nisargadatta donde habla acerca de que nosotros, pero no se refiere a la persona. Este es un problema con el lenguaje y es un problema de la espiritualidad en general. Nisargadatta todo el tiempo está hablando de la conciencia que somos, no está hablando del disfraz que creemos ser. Entonces hay un punto donde dice, dese cuenta que todo apunta a usted como el centro perceptor de la experiencia. Cuando habla de usted,
no se refiere a la persona, no se refiere al personaje, se refiere a la conciencia que está detrás del personaje. Y esto tú lo puedes hacer y es una experiencia sumamente profunda. Date cuenta que todas las experiencias que están ocurriendo a tu alrededor desembocan en ti. Dice, dese cuenta que usted es el centro perceptor de la experiencia. Todo lo que está ocurriendo en tu entorno, los autos pasando, la gente pasando, los sonidos, el peso de tu cuerpo, tus emociones, tus sensaciones, absolutamente todo lo que está ocurriendo en el mundo desemboca en ti. ¿Okay? Tú eres el centro perceptor de la experiencia. Absolutamente todo está ocurriendo en ti. El gran problema que tenemos es que tú puedes experimentar el mundo de dos formas. Lo puedes experimentar como persona o lo puedes experimentar como conciencia. Si lo experimentas como persona, vas a pensar que el mundo está afuera, que tú solamente recibes lo que está aconteciendo en el mundo. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo es el peso del cuerpo, ¿no? Tú en este momento puedes experimentar el peso del cuerpo, pero lo puedes experimentar de dos formas. Lo puedes experimentar como persona o lo puedes experimentar como conciencia. Si lo experimentas como persona, vas a pensar que es la persona que está tomando conciencia del peso del cuerpo. Si lo experimentas como conciencia, te vas a dar cuenta que es el cuerpo el que está ocurriendo en ti y que tú eres consciente de ese cuerpo que está ocurriendo en ti. Sin embargo, tú no eres el cuerpo. Igual con los sonidos, cuando tú escuchas los sonidos, si los experimentas como persona, vas a pensar que hay un sonido aparentemente externo que está ocurriendo y suscitando en la persona que crees que eres. Si lo experimentas como conciencia, te vas a dar cuenta que el sonido está ocurriendo en ti, que el mundo está ocurriendo en ti. Y así prácticamente con cualquiera de los sentidos. Entonces tenemos dos formas de experimentar el mundo, como la persona o como la conciencia. Recuerda que la persona desde espiritualidad es el falso ser, el ego, el disfraz, el avatar, la máscara. Y la conciencia, el ahora, el ser, son sinónimos. La vida misma es aquello que está detrás de todo acto perceptual. Sin embargo, no se puede percibir. Entonces, esta parte es muy interesante porque realmente toda tu vida, desde que naciste, desde que aparentemente naciste hasta el día de hoy, has estado experimentando y percibiendo situaciones. Cuando tú vas caminando en la calle, tú vas percibiendo absolutamente todo, los sonidos de la calle, los autos, la gente, el peso del cuerpo mientras caminas. Sin embargo, tú piensas que es la persona quien está percibiendo, piensas que es el personaje quien está percibiendo, está la identificación, cuando en realidad es la conciencia informe detrás del mundo de la forma quien está percibiendo todo. Entonces, cuando habla Nisargadatta, dése cuenta que usted es el centro perceptor, efectivamente, pero ese usted no es como persona, es como conciencia. Entonces, si tú cierras los ojos, te vas a dar cuenta que todas las experiencias están en ti, todas las experiencias desembocan en ti, terminan en ti, que tú eres el eje central de la experiencia, que el mundo está en ti, el espacio está en ti, el tiempo está en ti, el cuerpo está en ti, la mente está en ti, la historia de la persona está en ti, todo está en ti, pero obviamente me refiero a la conciencia que eres, no a la persona que crees ser. Y nuevamente es lo que acabo de decir, en esencia, lo voy a repetir, pero cuando lo experimentas es formidable, es darnos cuenta que somos el espacio, ¿ok? Somos el espacio donde la vida surge. Bueno, es un poco complicado. Donde la vida del personaje surge. Somos el espacio, ¿ok? Donde la persona aparece, donde la vida, el mundo de la persona aparece. No somos
la persona ni la vida de la persona. Solamente que nosotros pensamos que somos la persona, que somos este cuerpo y somos su vida, su historia, sus expectativas, cuando en realidad somos el espacio que está detrás del mundo de la persona, en el cual hace consciente la experiencia de la vida de la persona y toma conciencia de sí. Somos el espacio donde la persona aparece, somos el espacio donde todo ocurre, somos el ahora, somos esa conciencia pura, informe, más allá de la identificación con la forma. Hay una frase también muy interesante que dice en el libro de Yo Soy Eso. Eso de que usted es consciente, eso de lo que usted es consciente, no es usted ni es suyo. Ni es usted ni es suyo. ¿De qué eres consciente? Eres consciente de tu cuerpo, eres consciente de la voz de tus pensamientos, eres consciente de tus emociones, eres consciente del reflejo del espejo, ¿sí? Eres consciente del lugar en el que estás. Lo que nos acaba de decir, eso de lo que usted es consciente, no es usted ni es suyo. Entonces, si tú eres consciente de alguno de esos atributos, no eres eso. Dice, el mero hecho de percibir el objeto demuestra que no se es lo que se percibe, ni es suyo. Mi casa, mi familia, mi mamá, mi novia, mi auto, mis planes, mi meta, mi, tampoco. ¿Por qué? Porque eso es del personaje, ¿sí? Todo lo que puedes percibir, el cuerpo que puedes percibir, el reflejo que puedes percibir, los sueños del personaje, las posesiones del personaje, eso es del personaje que estás representando. Sin embargo, tú no eres el personaje. Tú eres aquello que está detrás de la forma del personaje, la conciencia informe detrás del mundo de la forma. La conciencia que sostiene toda la experiencia. Entonces, por eso dice eso. Eso de lo que usted es consciente, no es usted ni es suyo. Entonces, cualquier cosa de la que tú puedas ser consciente, no eres tú. Tus pensamientos, tus emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, síntomas, tu historia de vida, tus metas, tus sueños, tus anhelos, tus temores, tus posesiones, lo que compraste, tu ropa, todo eso no te pertenece a ti, eso le pertenece a tu personaje, al personaje que crees que eres, al personaje, al disfraz, al avatar, al ego, al estuche, ¿ok? Entonces esta parte es bien interesante. Y bueno, también hay una parte bien compleja de la espiritualidad que más adelante voy a ayudar a dilucidarla, respecto al tema de que hay muchas contradicciones en la espiritualidad, bueno, mejor dicho, aparentes contradicciones que se pueden reconciliar definitivamente si se comprenden de una manera adecuada. Tuve una de las experiencias más interesantes. Estaba en mi casa, acostado en mi sillón, esperando a mi mamá. Mi mamá llega de trabajar como 4:45. Estaba esperándola, estaba acostado. Mi casa tiene una ventana y estaba esperando a que llegara. Entonces ahí es donde aparece esta frase que dice, soy el espacio en el que todo ocurre, que es lo que te expliqué en el primer punto. O sea, mientras yo estaba acostado en el sillón, me di cuenta que yo era ese espacio. Estaba el cuerpo de Omar sentado en el sillón, estaba la casa de Omar, estaba la mente de Omar y estaba la calle de mi casa y las personas que caminaban y los autos. Y yo era consciente que yo era ese espacio, yo era el ahora que estaba ocurriendo ahí.
me pude experimentar como el ahora donde todo ocurre. Y también me di cuenta que soy todo lo que ocurre. Mientras las personas caminaban enfrente de mi casa, yo me pude ver a través de ellas. Yo pude darme cuenta que yo era esas personas que estaban ocurriendo, que estaban caminando por ahí. Pero ese yo no se refiere a Omar, aquí es donde nos confundimos bastante. Omar, como es un personaje, es un avatar, es un disfraz, no tiene la capacidad de hacer eso. Quien se dio cuenta fue la conciencia. Entonces, en cada persona que vi en la calle, existe una divinidad, ¿sí? Hay una conciencia y de ser, un punto de conciencia. Y desde mi personaje, la conciencia que habita y que está en mi personaje, al momento de observar la calle y ver a otros puntos de conciencia, me pude dar cuenta que yo era esos otros puntos de conciencia. Pero esos puntos de conciencia no se refieren, no es Omar quien se da cuenta, es la conciencia que está detrás del disfraz de Omar. Y fue una experiencia majestuosa porque me di cuenta que yo era todo, o sea, yo era todo lo que ocurría en ese lugar, el mundo estaba en mí y yo era el mundo que ocurría, ¿no? Y es un poquito contradictorio con lo que te acabo de decir. Y de hecho hay muchas contradicciones que más adelante las voy a explicar porque se dan este tipo de aparentes contradicciones. Entonces pude experimentar eso, me pude experimentar como el todo como conciencia, y todo lo que suscitaba en la calle era yo también. Esta es una de las experiencias de espiritualidad más interesantes porque la espiritualidad al inicio se trata de que te des cuenta que no eres nada, se trata de ir quitando la armadura, no eres el pensamiento, no eres la mente, no eres las emociones, no eres el cuerpo, no eres la historia de la persona, hasta que llegas al punto donde te experimentas como conciencia pura. Y ya cuando eres conciencia pura puedes regresar al mundo de la forma y te das cuenta que eres todo, que eres todas las personas que ves en el mundo son tú, todos los animalitos que ves en el mundo son tú, las plantas, los árboles. Hay una sensación de unicidad majestuosa. Dice Krishnamurti, puedes sentir el movimiento de la vida como uno solo, porque eres, literalmente, tú eres todo lo que existe. Y esto se contradice con lo que te acabo de decir, de que nada de lo que usted pueda percibir o ser consciente es usted. Solamente que eso apunta a un nivel de entrenamiento más sencillo, que es precisamente cuando vas en la parte de que te des cuenta que eres la nada. Ahí es cuando entra esa frase. Pero cuando ya te diste que eres la nada, que eres el espacio, y ya vas a la parte de regreso, ahí te puedes dar cuenta que eres todo, que eres absolutamente todo lo que percibes. Hoy en día ya me puedo ver, obviamente cuando soy consciente, o sea, no todo el tiempo me pasa eso, la mayor parte del tiempo estoy en mi personaje, en mi disfraz, en mi estuche. Sin embargo, cuando estoy despierto espiritualmente hablando, cuando estoy como la conciencia informe detrás del mundo de la forma, me puedo ver en otros seres humanos, puedo darme cuenta que el señor, la señora, el niño, la niña, el bebé, soy yo. Puedo darme cuenta que el perrito, que el gatito, que los peces, soy yo. Pero ese soy yo no se refiere a Omar, se refiere a la conciencia que está detrás de Omar. Vamos con el punto número 5 y esta parte es bien interesante. Dice, no es necesario cambiar la vida que tienes, sino descubrir la vida que eres. ¿Okay? Y esta parte es bien interesante porque yo en mi rol de psicólogo, de psicoterapeuta, lo que todo el tiempo estamos haciendo en terapia, se hace en terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, activación conductual, terapia dialéctica conductual, terapia metacognitiva, solamente por mencionar algunos nombres de modelos de terapia. Lo que todo el tiempo estamos buscando en terapia es hacer que la persona pueda cambiar su vida. ¿Okay? Si la persona no se siente satisfecha con su vida personal, académica, profesional, si tiene ciertos comportamientos que le generan problemas, lo que hacemos en psicología es proporcionarle las mejores herramientas, técnicas y estrategias y ejercicios que conocemos
para que las personas lo vayan aprendiendo, lo vayan practicando y con todas esas habilidades cambien su vida, cambien su situación vital. Entonces la persona tiene que cambiar cosas para cambiar la forma en la que vive, y cuando cambie la forma en la que vive, cambie las circunstancias o las variables que tenga que cambiar, pueda sentirse plena, pueda sentirse bien. Es lo que hacemos en psicología. Le damos las herramientas a la persona para que cambie su vida. Y cuando cambie su vida y cambie su ambiente, se va a sentir mejor. Sin embargo, te lo voy a volver a repetir, no es necesario cambiar la vida que tienes, sino descubrir la vida que eres. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Que en un sentido estricto, esta es una reflexión interesante que hice, la persona no tendría que cambiar nada de su vida. ¿Ok? Solamente tendría que cambiar el concepto de vida que cree ser. En lugar de pensar o identificarse a sí misma como una persona, que es como nos identificamos con una persona con historia, una persona con sueños, con metas, con deseos, dejar de ser la persona para pasar a ser la conciencia. ¿Sí? En lugar de que piense que es una persona, que se dé cuenta que en realidad no es una persona, y esta parte es bien difícil de entender, y que es una conciencia, pero esta conciencia no es una conciencia humana, no pertenece a la conciencia humana. ¿Okay? Estoy hablando de la conciencia que creó todo lo que conocemos como universo. Y obviamente la conciencia humana no tiene esa capacidad. Es la humanidad la que está inmersa en el sueño, pero el sueño no es de la humanidad. Así es. Entonces, de manera metafórica, es que la persona deje de identificarse con el personaje principal de la película que está reproduciéndose en la pantalla de cine, y que se dé cuenta que en realidad es la pantalla de cine. Si se da cuenta que es la pantalla de cine, entonces lo que pase en la vida del personaje, del protagonista de la película, no es importante, porque no es el protagonista. Y la pantalla de cine no tiene por qué intentar mejorar la vida del personaje, porque la pantalla del cine no es el personaje de la película. Entonces el problema que tenemos los seres humanos es que pensamos que somos el personaje de la película, en mi caso el personaje de la película de Omar, cuando en realidad no somos el personaje de la película. Lo que somos la pantalla de cine en la cual aparece la película de Omar. Dicho de otra forma, no tendríamos que cambiar nada de la vida de la persona. Obviamente si está en situación de crisis, de violencia severa, o su vida está en riesgo, pues se tendría que hacer. Sin embargo, una persona que tiene una vida aparentemente insatisfactoria, si lograra dejar de identificarse con la persona que cree ser y se empezara a experimentar a sí misma como la conciencia que es, en lugar de ser el personaje de la película, se identificara como la pantalla en la que la película se reproduce, en mi idea es que los problemas se terminarían. Entonces no necesitarías cambiar la vida del personaje, necesitarías cambiar el concepto de vida que tienes. No eres una persona, eres una conciencia. Es eso. Entonces, todo lo que hacemos en psicología no sería necesario. Solamente tendríamos que hacer que la persona alcance la iluminación. Que la persona, o mejor dicho, que la conciencia tome conciencia de sí misma, porque no hay persona, no hay ninguna persona que alcance la iluminación. Hay una de las frases de Ramana Maharshi donde dice que no hay nadie que haga nada, ¿no? Entonces solamente sería que el personaje, o mejor dicho, que la conciencia tome conciencia de sí misma como conciencia y que deje de identificarse como una persona. Entonces ahí se va a dar cuenta cómo la vida del personaje es proyectada sobre ella y ya no va a ser necesaria cambiar la película. ¿Sí? Y esto es bien interesante porque pues, supongamos que tú tuvieras una vida profundamente insatisfactoria
con que solamente te dieras cuenta que tú eres la pantalla de cine y no el personaje de la película que aparece en la pantalla de cine, entonces con eso sería suficiente para tener una vida plena, desde porque vivirías la vida como conciencia, no como persona. Y esto es increíble, porque en psicología hacemos todo el tiempo lo contrario. En psicología todo el tiempo estamos cambiando la película del personaje. Pero recuerda que los personajes de película ya tienen su destino hecho. Tú cuando empiezas a ver una película, el destino del personaje para ti es incierto porque no sabes qué va a suceder con él, pero desde que inició la película hasta que termina, el destino del personaje ya está hecho, solo que tú no lo sabes. Uh-huh. Y bueno, creo que voy bastante bien hasta acá. Estoy siendo breve, no estoy entrando demasiados puntos. Y ahora también me surgió una duda bien interesante acerca de la enajenación. En su libro Eckhart Tolle del poder de la hora coloca la enajenación como el principal dilema de la existencia humana. Enajenación es cuando no te sientes parte de nada, ¿ok? Cuando te sientes completamente perdido en el mundo y sientes que no perteneces a ningún grupo de personas, amigos, amigas, familia, inclusive la enajenación de ti mismo. De hecho, todos los problemas que existen en la humanidad es por la enajenación del sí mismo, pero ese sí mismo es la conciencia, no es la persona. Entonces, surge una pregunta muy interesante. El punto 8 dice, ¿la enajenación es la persona o es la conciencia? Cuando, vamos a ver, la persona es un personaje, ¿ok? Es un personaje que está viviendo el guión de su vida, que desde espiritualidad el destino ya está hecho, ¿vale? Es difícil de aceptar, el destino ya está hecho y ni siquiera somos una persona, dice. Peor todavía, ¿no? ¿Cómo que no soy una persona? Entonces, la situación es esta. Cuando la persona está viviendo una situación sumamente complicada en la cual se siente profundamente desconectada del mundo, completamente enajenada, que no pertenece a ningún lugar, ¿quién es en realidad quien está teniendo esa experiencia? ¿Es la persona porque tiene una vida insatisfactoria o es la conciencia queriendo despertar? ¿No? ¿Qué podrá ser? ¿Cuándo puedo decir yo que es el personaje que estamos representando, porque las circunstancias de su vida no son las adecuadas, que se siente completamente desconectado, deprimido, ansioso, enajenado, sin sentido de pertenencia, sin sentido de vida? ¿Cuándo es el personaje de la película el que está viviendo esta experiencia? ¿Y cuándo es la conciencia misma queriendo despertar de ese personaje, queriendo desidentificarse con ese personaje? ¿Cuándo es la conciencia queriendo despertar? ¿Y cuándo es el personaje queriendo cambiar su guión? Entonces, a mí como psicólogo es algo que me hace mucho ruido, porque mi vida se trata de conocer todo el tiempo a personas que están sufriendo. Y obviamente yo, pues la atención psicológica la doy desde una perspectiva de la psicología, no desde la espiritualidad. Sin embargo, me surge esa pregunta, ¿no? Cuando yo tengo a esa persona que está sufriendo y que me está contando que su vida es miserable y que está llena de sufrimiento, de dolor, y que está sintiendo profundamente una desconexión interpersonal realmente profunda, quien me está hablando es el personaje
queriendo cambiar su guión de vida, que por cierto su guión ya está escrito, no hay nada que pueda hacer para cambiarlo, o es la conciencia misma queriendo desprenderse de ese personaje. Es una pregunta muy interesante porque habrá ocasiones que sea el personaje, ¿no? Y habrá ocasiones que sea la conciencia quien quiera despertar. Entonces es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo es la persona o cuándo es la conciencia queriendo despertar del sueño cambiando su guión? El punto número 7 es la iluminación. Es cuando te das cuenta que eres lo único que existe. Eso es la iluminación. Cuando te das cuenta que eres lo único que existe. Y eso puede ser muy aterrador o muy maravilloso, dependiendo de cómo te relaciones con eso. Porque, como ya te había comentado anteriormente, cuando te experimentas como conciencia, como el espacio, te puedes ver en cualquier ser humano y en cualquier animal y te das cuenta que ese animal o esa persona eres tú, solo que con un disfraz distinto. Este es el disfraz que yo tengo, tú tienes un disfraz diferente. Sin embargo, cuando tu nivel de conciencia sea bueno y tú veas este video y me veas hablándote, vas a decir yo soy él. Y efectivamente, yo soy tú. Pero no me refiero al disfraz, me refiero a aquello que está detrás de las formas, aquello que sostiene la experiencia misma. Entonces, eso sería la iluminación, cuando te das cuenta que eres lo único que existe. No hay nada más que tú. Aunque en el mundo aparentemente hay miles de formas de vida distintas y diferentes, todas estas formas son tú, solamente que con un disfraz distinto. Y cuando te puedes ver en otro ser humano, en otro ser vivo, difícilmente vas a ser agresivo, vas a tratar mal. Se despierta una auténtica compasión, una auténtica belleza. Y otra frase también muy interesante que dice, la iluminación es cuando te das cuenta que no eres nadie. Eso es la iluminación. Y esta parte es muy curiosa, peculiar, paradójica, porque los seres humanos desde que nacemos estamos queriendo ser alguien, sobre todo por el entorno sociocultural en el que estamos, ¿no? Queremos ser reconocidos, queremos ser admirados, queremos ese sentido de pertenencia, queremos ser importantes, queremos tener logros impresionantes. Ese llegar a ser, ya grabé un video eso, become. El llegar a ser, el convertirse a. Entonces toda la vida humana está orientada a llegar a ser, a llegar a tener, estudiar, trabajar, viajar, obtener, para poder ser, ¿no? Para poder llegar a ser. Y precisamente mercadotecnia, capitalismo, redes sociales, medios de comunicación. La humanidad está absolutamente perdida, inmersa en este perverso juego de llegar a ser. Y el camino es completamente inverso. La iluminación es cuando te das cuenta que no eres nadie. O sea, pasamos toda la vida queriendo llegar a ser alguien, normalmente ser alguien reconocido, ser alguien importante, ser alguien que sea valorado por alguna habilidad, algún conocimiento, algún logro. Este sentido de pertenencia, de admiración, de ser especiales, de ser importantes. Y resulta que el camino es el contrario. El camino es cuando te das cuenta que no eres nadie. Todo el mundo quiere llegar a ser, llegar a convertirse en. Y el camino de la espiritualidad es inverso. Es no ser nadie. No ser la nada, no ser nadie. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que no eres nadie? Bueno, porque ser nadie está haciendo referencia a una persona, ¿ok? A alguien, a una persona. Y en la espiritualidad, en niveles avanzados, te vas a dar cuenta que no eres una persona, sino que eres la conciencia
que estás soñando ser una persona. Realmente lo que somos un sueño. Yo soy un sueño llamado Omar Galarza. Tú eres un sueño llamado como sea que te llames. Somos un sueño, somos una ilusión. Sí existimos, pero existimos como sueño, como ilusión. Nuestra existencia es temporal y tenemos un ser temporal mientras el sueño se está dando. Y si el mundo sí existe como sueño, como ilusión, como imaginación, no como realidad. ¿Okay? Entonces, cuando te das cuenta que no eres nadie, es cuando se alcanza la iluminación, cuando te das cuenta que eres la conciencia informe detrás del mundo de la forma que sostiene absolutamente toda la experiencia, el mundo en el que crees vivir, la persona que crees ser, la mente que crees tener, los sueños y las aspiraciones y metas que crees lograr. Y te das cuenta que no eres nada de eso, ¿no? Que tú solamente eres el espacio infinito, insondable, que toma conciencia de sí mismo, pero ese espacio no es una persona. Ese espacio no es humano, esa conciencia no es humana. ¿Okay? Y somos eso, esa conciencia universal no es humana. Y ahí es cuando te das cuenta que no eres una persona. Y cuando te das cuenta que no eres una persona, es cuando logras la iluminación. Y sobre todo cuando permaneces ahí, porque yo ya lo he experimentado en varias ocasiones, pero lo pierdo y me vuelvo a identificar con mi disfraz, con mi personaje. Uh-huh. Bueno, el punto número 8 dice, mundo como pantalla de cine donde se plasma y aparece en mí. Últimamente me ha parecido la experiencia de, de sentir cómo el mundo que observo es como si fuera una imagen y esa imagen estuviera colocada en mí. De manera metafórica, es como si yo fuera una pantalla, como si yo fuera la pantalla de cine y sobre esa pantalla se proyecta el mundo en el que vivimos. Entonces es una experiencia muy interesante porque cualquier imagen, todo el mundo está lleno de imágenes, todos son imágenes. Cuando soy consciente de esta forma puedo experimentarlo como si estuviera en mí y como si yo fuera esa pantalla pura. Inclusive cuando veo las manos, esto es nuevo, puedo darme cuenta cómo las manos ocurren en mí, como si fueran una imagen. Sin embargo, está el cuerpo de Omar, están las manos de Omar y estoy yo conociendo esto. Se llama autoconciencia. Bueno, y también tuve una experiencia de espiritualidad muy profunda y bastante tenebrosa y escalofriante y aterradora, donde por primera vez pude contemplar la posibilidad real de que efectivamente todo lo que conozco es una ilusión, un sueño. ¿No? Una cosa es leerlo en los libros de espiritualidad, pensarlo intelectualmente, filosofar a través del pensamiento. Vivo en una ilusión, vivo en una simulación. Que dicho sea de paso, este tema de la simulación, si lo quieres ver desde aspectos científicos, hay gente de física, física cuántica, gente de informática, de tecnologías computacionales, de matemáticas, gente de astrofísica, filósofos involucrados en esta posibilidad de manera científica y de manera rigurosa que vivamos en una simulación. O sea, no es, digo, esto la gente de espiritualidad lleva miles de años hablándolo. Obviamente ellos no hacían referencia a sistemas tecnológicos o a civilizaciones más avanzadas que tuvieran hologramas y cuestiones de ese tipo, no. Lo explicaron diferente, Buda lo explicó diferente, la gente del hinduismo lo explicó diferente, pero en esencia están hablando de que es una simulación, que no es real. Entonces hay argumentos filosóficos, tecnológicos, matemáticos, de física cuántica, espirituales, profundos, para dudar acerca de la aparente realidad. Jacobo Greenberg le llamaba la realidad perceptual.
sea, la realidad que aparentemente percibimos y que sí existe como conciencia, como ilusión, como sueño, como producto de imaginación, pero no es real. ¿Okay? Entonces me tocó experimentarlo, estaba en mi casa, estaba en la tarde, eh, noche, revisando Instagram en la computadora, haciendo mis prácticas de inglés y de espiritualidad que suelo hacer. Y por ahí me pude empezar a experimentar como conciencia pura, y darme cuenta que el mundo estaba sobre mí, y darme cuenta de la irrealidad del mundo en el que vivo. Y por primera vez contemplé la posibilidad de que efectivamente, de que nada de lo que conozco es real. Y cuando digo nada me refiero a nada, o sea que todo es irreal. La información que tengo del mundo, la vida que creo tener, las personas con las que me relaciono, a qué me dedico, mis metas, mis expectativas, absolutamente todo lo que conozco no es real. Y fue extremadamente tenebroso y aterrador. Sin embargo, pues esa es la línea en la que apuntan estos caminos de espiritualidad. Dice Nisargadatta que la búsqueda de la realidad es uno de los caminos más complicados, porque va a destruir absolutamente el mundo en el que vives, la persona que crees ser, las expectativas, las metas, los deseos, los anhelos, absolutamente todo lo que conoces, sabes, crees, ¿no? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que todo lo que conoces no es real? Tu familia, tus amigos, tu pareja, tu cuerpo, tu mente, el mundo en el que vives, los medios de comunicación, los países, las imágenes que ves en Instagram, el teléfono, el celular, todo, ¿no? Todo está dentro de un sueño, que todo está contenido en un sueño como una ilusión o una simulación. Y bueno, tuve esa experiencia de contemplar por primera vez eso, de que absolutamente todo lo que conozco no es real, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dice, solo es posible verte en los otros cuando el yo no está presente. Y efectivamente, solamente cuando tú te estés experimentando como conciencia pura, solamente cuando tu conciencia esté despierta sin identificación con la forma física o psicológica, es cuando vas a poder verte en los demás. O sea, si el yo está presente, si tu personaje está presente, si eso que crees que eres está presente, es imposible que puedas ver al otro como tú. Siempre va a estar esa separación del yo y el tú. Solo cuando el yo no está presente es cuando puedes tomar conciencia que eres los otros. Solamente cuando estás despierto puedes hacerlo. Conciencia del yo soy, anote el punto 11. Bueno, es que en espiritualidad hablan mucho de el yo soy. Nisargadatta todo el tiempo lo está hablando, Ramana también, Eckhart Tolle también. Y es un concepto complicado de entender, pero en esencia el yo soy es cuando tú estás detrás de todas las experiencias y eres aquello que sostiene a todas las experiencias. Ese es el yo soy. Cuando te das cuenta que el mundo en el que tú vives, bueno, mejor dicho, el mundo en el que tu personaje vive, la mente de tu personaje, el cuerpo de tu personaje, la historia y las expectativas de tu personaje, todo eso está en un lugar, y ese lugar es el yo soy, que es el fondo de la experiencia. En el fondo de la mente está el yo soy, o el yo soy es lo que sostiene toda la experiencia, esa es la conciencia del yo soy. Es que me está dando el sol en el rostro desde que iniciamos y está haciendo mucho calor, así que ya me mermó bastante. Pero bueno, vamos a acabar esto. Ah, ah, cada persona que tú conoces es un sueño, ¿ok? Solamente existe un soñador.
solamente hay un soñador, que es la conciencia universal, que la conciencia universal no es humana. Solamente existe este soñador que por alguna extraña razón se fragmentó en millones de formas de vida para experimentar esas formas de vida desde ahí y posteriormente tomar conciencia de sí misma desde ese punto focal de conciencia. Cada persona que tú conoces es un sueño. Omar es un sueño. En este momento tú estás soñando, pero tú no me refiero al sueño. El sueño es la persona que tú crees ser. El sueño es el personaje, ¿ok? Y solamente hay un soñador, que es la conciencia universal. Entonces cada persona que tú conoces es un sueño. Omar es un sueño, tú eres un sueño, tu mamá, tu papá, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de deportes, la gente que vas caminando en la calle, todos son un sueño, ¿sí? Sin embargo, los sueños, tenemos sueños en común. Por ejemplo, yo estoy soñando, o mejor dicho, en este sueño yo le estoy grabando un video en Ixtapa y tú en algún lugar del mundo estás viendo este video. Los sueños están conectados. Los sueños tienen influencia uno con otro. Hay sueños dentro de sueños y los sueños tienen continuidad. Los sueños desvanecen, los sueños terminan. Y todos estos sueños están colocados en un mismo mundo en común, que es el aparente planeta Tierra. Entonces esta parte es bien interesante, porque estamos compartiendo el mismo sueño, estamos en un sueño colectivo, ¿no? Tu mamá, tu papá, tus amigos, son sueños. Ellos sueñan que son tu mamá, tu papá, tú sueñas que eres el hijo. Sin embargo, es la misma conciencia tomando diferentes puntos interesantes. Bueno, lo de sueño colectivo ya, pantalla de cine no tiene que mejorar el personaje ya. Hay un... Es que ya hace demasiado calor y creo que ya no voy a explicar lo demás. Dice Nisargadatta, en realidad no existe la persona, ¿no? Una de las frases que más ruido hacen cuando tú lees a Nisargadatta es cuando te dicen, usted no es una persona. Y después dice, en realidad no existe la persona. ¿Y por qué en realidad no existe la persona? Bueno, porque la persona es el sueño. La persona solamente es un sueño, ¿sí? O si quieres que exista, bueno, existe como un sueño, pero en realidad no existe la persona. ¿Qué es lo que existe? Lo único que existe es la conciencia universal que está soñando todo esto, ¿ok? Y que se fraccionó en miles de puntos focales de conciencia y cada punto focal de conciencia tiene un sueño distinto, pero los sueños se interrelacionan, hay continuidad y hay sueños dentro de otros. Por eso podemos ver la aparente evolución de la humanidad. Sueños nacen y sueños mueren y hay una continuidad, porque es un mismo soñador. Por eso cuando te vas a dormir, o mejor dicho, tu personaje se va a dormir y despiertas, siguieron sucediendo cosas y hay continuidad, porque los otros puntos focales de conciencia, los otros sueños, son del mismo soñador y están influidos entre sí. Entonces en realidad no existe la persona, porque la persona es el sueño. Lo que sí existe es el soñador. El soñador es la conciencia pura. Hay una pregunta que hace Nisargadatta muy interesante que dice, ¿cómo explicar la vigilia en el lenguaje del mundo de los sueños? ¿No? Vamos a ver. Desde la postura de Nisargadatta tenemos tres estados. Soñar que estamos despiertos, ¿sí? Ese es un estado, o sea, tú estás soñando que estás despierto o despierta. Soñar que estamos dormidos, que es cuando aparentemente nos vamos a dormir, y soñar que soñamos, ¿no? Todo es un sueño.
cuando estás despierto, cuando estás dormido y cuando estás soñando. Los tres estados son soñar, estás soñando. Entonces, cuando él habla de la vigilia, cuando dice esta pregunta, ¿cómo explicar la vigilia en el lenguaje del mundo de los sueños? Vigilia se refiere a un despertar espiritual absoluto, ¿no? Cuando la conciencia ya no está dormida. Pero es bien interesante, o sea, ¿cómo te explico? Lo que nos está diciendo Nisargadatta es, ¿cómo te explico qué es la realidad suprema a través del lenguaje que es utilizado o que está dentro del sueño? El español, el inglés, el italiano, el francés, el náhuatl. Son idiomas que están dentro de un sueño. De hecho, absolutamente todo está en el sueño. Este video que estás viendo está en el sueño. Eh, los libros de espiritualidad, los maestros espirituales, la ciencia, la tecnología, la filosofía, la religión, todo está contenido dentro del sueño. Por eso hay una frase que dice Nisargadatta: ¿qué acaso usted no lo ve? Todas las salidas del sueño son parte del sueño. Vea todo como un sueño y permanezca fuera de él. Entonces, o sea, ¿cómo nos va a explicar qué es la realidad cuando el lenguaje está dentro del sueño? Y aparte es bien interesante porque realmente todos los libros de espiritualidad están hechos para el sí mismo. O sea, en este momento yo estoy grabando este video y lo estoy grabando para mí mismo, ¿sí? O sea, para la conciencia que está observando este video. Todos los libros o todas las cosas que se han escrito de espiritualidad ha sido la conciencia escribiéndose a sí misma. Estos videos están hechos para mí mismo y están dentro del sueño. Mientras tú ves este video en tu computadora, en tu celular, en tu tablet, estás soñando y estás dentro del sueño. Entonces, la conciencia misma está grabando un video para los otros puntos focales de conciencia que están dentro de un mismo sueño. Entonces es complicado. Hay una pregunta, pero no la entiendo. Vigilia conocer a través del lenguaje. Y bueno, ya para terminar, porque sí está muy fuerte el sol y hace mucho calor aquí. Hay una parte en el libro de Eckhart Tolle de Una Nueva Tierra que habla acerca del concepto de éxito en la vejez y me gusta mucho. Porque en la juventud o en la adultez, cuando las personas tenemos energía, nuestro potencial está creciendo y aumentando, tenemos ese típico discurso de qué se trata la vida, ¿no? Pues de ser exitosos. Ser exitosos financieramente, a nivel material, a nivel de reconocimiento social, de divertirse, de conocer el mundo, de disfrutar, de, de esta impetuosa energía que tiene la juventud, ¿no? Y toda la potencialidad de conocer el mundo, de disfrutar, de bailar, de reír, de bromear, de jugar, de aprender, de mejorar, de fortalecer. Pero eso solamente es en la juventud y un poquito cuando eres un adulto joven. Pero ya cuando eres una persona mayor, vamos a hablar de una persona de 65, 70 años, ya en la vejez el concepto de vida tiene que ser distinto. Y sería interesante saber cuál es el concepto de vida de alguien de 65 o 70 años, porque ese discurso que nos vende la mercadotecnia, la publicidad, ya no quedaría en un sentido estricto. Claro, las personas mayores pueden seguir haciendo cosas, aprendiendo, mejorando, ¿sí? Sin embargo, por cuestiones de la edad, pues las personas mayores van a empezar a experimentar deterioro físico, enfermedades, su parte productiva, su intelecto, su capacidad física, su etapa de mayor producción
es altamente probable que ya haya pasado, ¿no? Su economía, el tema de las pensiones, jubilaciones, si es que se logra hacer, porque hoy en día pues ya nuestra generación ya no le va a tocar absolutamente nada de eso. El punto es que en esa edad y en esa vejez el concepto de vida tiene que ser distinto al que nos venden, ¿no? Esta parte del éxito material, del dinero, de viajar por el mundo, de divertirte y eso, pues para la mayoría de las personas no va a ser posible. Entonces se tiene que encontrar un significado en la vida más profundo y no tan superficial como estos conceptos de éxito financiero que nos están vendiendo. Y me gustó mucho porque es muy probable que ese sea el concepto ideal de lo que sería una vida plena. Para que lo analices. Y bueno, ya no aguanto el sol, realmente está muy fuerte. Y creo que ya son ideas que tardé 4 meses. Y brevemente, cambios personales que he tenido. Descubrí que mi pronunciación en inglés no era la adecuada. La verdad es que ya llevo un par de años aprendiendo inglés, sin embargo el alfabeto fonético internacional no le presté atención y fue muy difícil darme cuenta que tenía que volver a aprender inglés. Tuve que volver a aprender a hablar inglés otra vez, ya con una fonética más adecuada. Claro, sigo cometiendo errores, etcétera, pero ya mi pronunciación ha mejorado bastante. Ya el próximo vez, el 29 de julio, empiezo con la terapia en inglés. Creo que todavía me falta mejorar bastante, sin embargo, pues ya es el momento de empezar con ese proyecto. Si estás aprendiendo inglés, por favor, revisa el alfabeto fonético internacional, aprende fonética, aprende a utilizar, hacer los sonidos del inglés, los movimientos de la boca del inglés, porque ese es el problema que tenemos. Hablamos el inglés con los sonidos y los movimientos de la boca del español y eso es incorrecto. Lo correcto es, si vas a hablar inglés, tienes que hablar usando los sonidos del inglés y los movimientos de la boca del inglés. Solo que toma tiempo, evidentemente. Entonces, pues, de los cambios importantes fue ese, darme cuenta que mi pronunciación era mala, fue muy decepcionante tener que volver a empezar, sin embargo ahora me siento bien. Así que aprende esta parte de fonética inglesa. El proyecto de Cihuatanejo no sé qué decir porque como tenía 4 meses que no venía, 3 meses que no venía, digo, apenas el 29 de julio empieza el proyecto por el que estoy aquí, que es por el tema del inglés. Sin embargo, lo que ha sucedido en español no ha sido nada alentador, aunque más tarde tengo terapia en español y este fin de semana tuve un par de sesiones en español, así que probablemente empiece a retomar, pero no ha sido alentador lo que ha sucedido. Hay muchas dudas, muchas inquietudes sobre qué va a pasar, pero bueno, lo voy a ir descubriendo. También, ¿qué más? Compramos un automóvil, es una gran noticia, un Kia Forte 2023, LXIVT, es un Kia Forte rojo, 2023, es un auto muy muy bonito. Yo no sabía manejar, dato curioso, yo descifré a la espiritualidad antes que aprender a saber cómo se enciende un auto, cómo se gira la llave de un auto, lo cual es una locura, ¿no? Cómo es que alguien puede descifrar algo tan hipercomplejo como es la espiritualidad, sin embargo no sabe cómo girar la llave de un auto. Bueno, pues yo soy esa persona. Este periodo de aprender a manejar fue muy complejo. Desde antes, ¿no? Yo soy una persona pues, que prácticamente no sabe absolutamente nada de autos, de ir a la agencia, elegir el auto, tardé varios meses observando autos en la calle, aprender los conceptos básicos para cuando tienes al vendedor de autos, del CAD, de la mensualidad, de los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. También el tema económico ha sido hiper complejo para mi familia, para mi mamá y para mí. Ha habido muchísimos cambios.
El tema de aprender a manejar en su momento fue complicado. Empecé con estándar, después con automático. El temor, la ansiedad, el miedo, la tensión, etcétera. Son todo lo que uno tiene que pasar para aprender a mejorar. Si no estuviera el sol tan fuerte, te lo contaría con mucho detalle, pero la verdad es que ya quiero terminar este video. Y bueno, en esencia eso ha sido, he estado aprendiendo inglés, he estado aprendiendo fonética, he estado aprendiendo más de espiritualidad, teniendo todas estas experiencias de espiritualidad y estas conclusiones que te acabo de decir, el tema del auto, y bueno, la terapia en Chilpancingo, en Acapulco, en Petaquillas, en línea, cosas de ese tipo. Entonces, bueno, ya me despido. Gracias por tu atención, que tengas un excelente día. Te recuerdo mi sitio web www.psicoterapiabienestar.org y sé mindful. Bueno, voy a pararme para que puedas ver este increíble paisaje y lo disfrutes un rato.